Hola, mi nombre es Fabricio Ruiz, de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León. Hoy les hablaremos de algunos temas fundamentales de la clase de Derecho Constitucional. Pues hoy empezaremos a tratar temas relacionados a los tratados internacionales, que como sabemos de antemano, la misma jerarquía normativa del sistema jurídico mexicano reconoce. Anteriormente, trataremos de su evolución, de cómo estos poco a poco han ido ganando terreno para ser tomados en cuenta a una igual jerarquía, digamos, que la ley suprema de nuestro país, que es la Constitución. Y bueno, añadiremos algunos temas como si estas en verdad se cumplen o si no. Bueno, el primer tema es la incorporación de los tratados internacionales al sistema jurídico mexicano. Aquí solo mencionaré uno porque digamos que pienso y además muchos autores han mencionado, incluyendo a mi maestra, la doctora Rocío Quiñones, que digamos el sistema interamericano de derechos humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el que tiene mayor legitimidad porque digamos es el único que tiene una jurisdicción por encima de lo que es el Estado mexicano, y dichos tratados, como había mencionado, poco a poco se han ido cumpliendo. Aunado a ello, pues tenemos la reforma constitucional de junio de 2011, en la cual se establece que este tratado y dichos derechos humanos reconocidos en este tratado deberían de ser ya validados a un nivel igual que la misma Constitución, cosa que antes no pasaba y anteriormente era considerado como algo más exótico, digamos, hablar de un derecho humano que fuera ajeno a la Constitución. Bueno, finalmente en el 2011 cambió todo el panorama jurídico de nuestro país y igualmente muchos autores también han mencionado que es un parteaguas en el derecho mexicano. Además, hablando de esta reforma del 2011, a partir de ella se estableció el principio pro persona, que digamos en muchas materias podemos encontrar, ya que digamos que los juzgadores, no solo los juzgadores de más alto rango de nuestro país, tienen que aplicar este principio, sino ya vemos que este principio se debería de aplicar, sería lo idóneo en todos los niveles jurisdiccionales, digamos, de la nación, el cual el principio pro persona básicamente es el mayor beneficio a la persona, que ésta no sea perjudicada. Si alguna ley la perjudica, siempre tendrán que anteponerse los derechos humanos en la resolución y la misma individualización de la misma ley para dicho individuo sujeto a esta jurisdicción. Después encontramos el parámetro de control de regularidad constitucional que a mi entender sería como una tipo de jerarquía normativa en donde los jueces tienen que tomar en cuenta los derechos humanos principalmente, que esto también se originó desde la reforma de junio de 2011, principalmente citando al caso de Rosendo Radilla Pacheco, que bueno, en términos generales fue violado distintos de sus derechos por parte de autoridades militares, lo cual muchos de estos casos, regresándonos a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos derechos son los que tutelan esta corte, digamos, y esta misma corte tiene esa función de mantener la integridad de las personas y de que no se vuelvan a violar estos derechos humanos por medio de sanciones al mismo país que podrían ser llevadas a cabo por el Estado desde una reforma o desde un seguimiento. Posteriormente pasamos al tema de la contradicción de tesis, el cual nos establece igual que en el máximo tribunal se resolvió que los juzgadores, independientemente de su materia y su jurisdicción, están obligados, digamos, a hacer este análisis que mencionábamos del control de constitucionalidad, en el cual, a lo mejor en un hecho aislado, se debería de aplicar
la misma jerarquía normativa y darle el mismo peso a los derechos humanos y a estas leyes que están por encima. Tal vez en ese momento nos establece el texto que tal vez una ley ordinaria haya sido recientemente aprobada. No hay que esperar, digamos, a que esta ley sea impugnada por medio de una acción de inconstitucionalidad, sino que el mismo juzgador desde ese momento debe tener un criterio para anular dicha ley y aplicar las que deberían ser aplicadas, valga la redundancia. Otra de mis inspiraciones para este proyecto mismamente es la doctora Rocío Quiñones, en una conferencia que dio en la Universidad La Salle Bajío, donde presentó su libro Implementación de las sentencias internacionales sobre derechos humanos, de la ejecución al impacto. Básicamente me di un poco a la tarea de investigar de qué se trata esta obra y aquí ella hace varias afirmaciones. En la primera dice que aquí en México no existe una cultura del derecho internacional. Igualmente, regresando al título, ¿cuál es el impacto de estas mismas sentencias? La doctora en varias veces menciona que esta sentencia es más un tema de voluntad del Estado por cumplirlas. También mencionaba algunos datos en donde el nivel de cumplimiento de estas sentencias, por ejemplo en el caso de la Unión Europea, se llegaban a números muy, muy grandes a comparación de los números del Estado mexicano, digamos, porque hay una falta de cultura, como mencionaba anteriormente, aparte recalcando el comentario anterior también de que falta una cultura de cumplimiento, digamos. Podemos tomar como antecedente el mismo 2011, en donde apenas esto era algo ya obligatorio, solo hablando del tema de los derechos humanos reconocidos. Aún más, estas sentencias no podemos tener la garantía o la certeza completa de que se están cumpliendo, ya que, como mencionaba anteriormente, muchas de estas sentencias no se cumplen sino hasta ver un cambio social o un cambio factible de que, por ejemplo, dichos derechos humanos ya no siguen siendo violados. En el caso de México, por ejemplo, como hay demasiados vicios y demasiadas irregularidades a nivel estructural, en todos los niveles, incluso de gobierno y jurisdiccionales, sería muy tardado y muy complejo hacer que una misma sentencia de la Corte se cumpliera. Y igualmente depende de la administración, como menciona igualmente la doctora en su libro, de si esta administración está más alineada a estos ideales o no. Entonces termina siendo un tema de voluntad el cumplimiento de las mismas sentencias. Y bueno, finalmente quisiera mencionar un tema contrario a lo que establece, digamos, los derechos humanos. Por ejemplo, en México existe una ley de amnistía, digamos. Hace poco, en 2024, se aprobó una ley que establecía que el titular del Ejecutivo Federal, en este caso el presidente, puede indultar, digamos, a un criminal con los fundamentos de que este sea para beneficio del Estado y que este pudiera llegar a proporcionar información. Como sabemos, en México, pues hay muchos cárteles, generalmente organizaciones delictivas en las cuales hay un solo líder o está dirigida por pocos líderes, los cuales obviamente tienen demasiada información que pueden llevar a dar al paradero de muchos otros criminales. Entonces aquí encontramos una gran contradicción a los derechos humanos, porque se podría indultar a estos criminales y no otorgar, digamos, una reparación del daño a las víctimas. Y no solo eso, sino que los derechos humanos, muchas veces, como sabemos, estas organizaciones delictivas, en el caso de nuestro país, pisotean muchas veces los derechos humanos. Entonces, si existe una figura como la de la amnistía, va completamente en contra de lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los mismos derechos humanos establecen. Las fuentes de este trabajo fueron la contradicción de tesis 293/11,
que determina las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales y que tienen rango constitucional, obtenido de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra fuente fue la conferencia que proporcionó la doctora Rocío Guadalupe Quiñones Andrade el día 3 de octubre del año 2023 en la Universidad de Cádiz, campus de Jerez, España. Y finalmente investigaciones alternativas acerca de su obra Implementación de las sentencias internacionales sobre derechos humanos, de la ejecución al impacto, por Rocío Guadalupe Quiñones Andrade, editorial Porrúa, 2022, México.